Buenos días, hermanas. Hoy es lunes, día 6 de diciembre. Empezamos con el versículo de memoria y está en Salmos 9, versículo 10. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Hoy estamos en Josué capítulo 3 y estamos viendo las instrucciones para cruzar el río Jordán. Y vamos a empezar con versículos 1 hasta 4. Dice, José se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Dios le dijo al pueblo de Israel que esperaran 3 días junto a la orilla del río Jordán. Y eso está en Josué 1, 11. Todo este tiempo el pueblo de Israel vio un río corriendo, hinchado por las lluvias primaverales justo frente de ellos. Debieron haber pensado, ¿cómo vamos a cruzar este río? Una cosa era cruzar a unos cuantos espías, tal como sucedió en Josué 2. Pero aquí hablamos de cruzar una nación de millones, con todas sus posesiones. ¿Cómo lo lograrán? En un momento como este, toda la asombrosa charla de vivir en la tierra prometida puede sonar muy hueca. Hay un obstáculo aparentemente imposible bloqueando el camino. ¿Cómo lo hará esta vez su Dios? Se ordenó a la gente que siguiera el arca. Se designaron oficiales para pasar por el anfitrión para dar estas instrucciones. El versículo 2. Para que cada israelita supiera qué hacer y de qué depender. Podrían depender del arca para guiarlos, es decir, de Dios mismo, de cuya presencia el arca era una señal y una señal instituida. Vemos que Dios requería que ellos mantuvieran unos 2000 codos de distancia detrás del arca. Eso fue por 2 razones. Primero, para respetar la santidad del arca del pacto. Y también para asegurarse de que todos vieron claramente el arca, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Muestra que el arca del pacto condujo el camino. Israel llevaría a cabo esta misión siempre y cuando
tuvieran su mirada en la presencia de Dios y siguieran solo a su presencia. En el versículo 5 voy a leer, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos, porque esto sería una batalla espiritual también. Josué requiere que el pueblo tenga una preparación espiritual. Santificados significa que ellos se separarían de las cosas comunes y se enfocarían en el Señor. Y ver que Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. En versículo 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Vale, diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Debemos asumir que Dios le dijo a Josué hacerlo y que no estaba actuando por una presunción. Podemos también asumir que Dios habló a Josué acerca de esto mientras Josué estaba en la palabra, leyendo y recordando el cruce del Mar Rojo. Josué obviamente tenía la palabra de Dios en sus labios, en su mente y en sus acciones. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Aún con la guía específica de Dios y con su guía específica de su palabra, este sigue siendo un paso de fe impresionante de parte de Josué. Vivir y caminar en la tierra prometida viene de este tipo de fe, no de una confianza en una relación con Dios basada en la ley. La fe nos dirige a victorias más grandes de las que la ley podría. Versículos 7 y 8. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Qué honor fue para Dios hablarle a Josué como lo había hecho con Moisés. Dios le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Qué estímulo para Josué, qué ánimo. Dios convertirá a Josué en un líder como a Moisés a los ojos del pueblo. Y él lo hará usando a Josué para guiar milagrosamente al pueblo a través de un imposible cuerpo de agua. Después que Josué obedeció la guía previa, basándose en fe y entendimiento de la palabra de Dios, ahora Dios le da instrucciones más específicas. Cuando hayas entrado hasta el borde del agua, pararéis en el Jordán. En versículo 9 voy a leer, y Josué dijo a los hijos de Israel,
acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Josué le dice al pueblo que se acerque a él y escuche las palabras del Señor. Él les había ordenado que se santificaran y por lo tanto los llamaba a escuchar la palabra de Dios, porque ese es el medio ordinario de santificación. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 10. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amoreo y al jebuseo. Josué les dice que sabrán que el Dios viviente está entre ellos y que sin falta echará a la gente. Se mencionan todas las 7 naciones, incluso los jerjeseos, que a veces se omiten para asegurarles la expulsión de todos ellos, para dar paso a la posesión total de la tierra de Canaán, como se les había prometido. Vale, ahora 11 hasta 13. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. En 12 les indica que preparen 12 hombres, uno de cada tribu, que deben estar al alcance de la mano para recibir las órdenes que Josué les dé después. Debían estar disponibles para el servicio al que fueron llamados. 13 dice, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. La perspectiva general de Josué, mientras se lo comunica al pueblo, es refrescante. Los problemas imposibles en su camino no son vistos como una prueba opresora, sino como una gloriosa oportunidad de ver la obra de Dios. Y en 14 a 15, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Aquí vemos la fe de los sacerdotes y de Josué. Los sacerdotes comienzan la procesión con el arca del pacto frente al pueblo. Y los sacerdotes llegaron y caminaron directamente hacia un río que parecía que no iba a ninguna parte. No sabemos cuánto tiempo estuvieron los sacerdotes allí en el río. Podría haber sido un momento, pero puede que haya pasado mucho tiempo. Pero en una situación como esa, un momento parece mucho tiempo, ¿no?
Por lo general queremos que el río esté seco, incluso antes de dar un paso. Pero Dios realmente estaba llamando a Israel a dar un paso de fe. Josué nos recuerda que este no era un tiempo cuando el Jordán se reducía a un goteo. A causa de las lluvias de primavera, en este tiempo se cosecha temprana. El río se hinchaba y se desbordaban sus cauces. Ahora vamos a 16 y 17. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó en seco. ¡Qué milagro! Las aguas que venían de arriba se detuvieron. En alguna manera milagrosa, Dios detuvo el flujo del río Jordán. Él pudo haber usado algún fenómeno natural. A menudo se supone que pudo ser un terremoto. Sin embargo, el tiempo para eso estaba en la mano de Dios. Además, aún con el flujo del río detenido, fue milagroso que el pueblo pudo cruzar en seco, firmes en medio del Jordán. Antes el río se llenaba de agua y ahora la gente pasaba por tierra seca. ¡Wow! Dios milagrosamente secó el suelo del río para que ellos no caminaran difícilmente a través del barro húmedo. Este milagro obviamente conecta con el milagro que la nación conoció algunos 40 años antes, el cruzar a través del Mar Rojo. Dios los sacó de la esclavitud de Egipto con un milagro y Él los trajo a la tierra prometida con un milagro. ¿Cómo sucedió? ¿Cuál fue la clave para este asombroso milagro? Note la centralidad del arca del pacto de Jehová. Se hace referencia al arca del pacto 14 veces en estos 17 versículos. Todo esto se trata de la confianza que Josué, los sacerdotes y que Israel tuvieron en el Dios que sabían que estaba presente con ellos. El arca del pacto limpió el camino para Israel. Este era un trabajo espiritual, no un trabajo para el ejército de ingenieros de Israel. A veces nos enfrentamos a situaciones en nuestra vida que nos parecen imposibles. Pero si mantenemos la mirada en Jesús, hermanas, Él hace posible lo imposible. Vale, gracias por escucharme y mañana tenemos en otro estudio. Hasta mañana.